quiero justamente mencionarles que a partir de este momento vamos a generar un pequeño video para que este nos permita, por supuesto, posteriormente subirlo a nuestra aula virtual y todos puedan tener acceso al mismo. En este caso, nosotros nos toca en este caso ver la parte del análisis económico. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que ya hemos visto en una anterior sesión todo lo que viene a ser en este caso el análisis socioeconómico relacionado precisamente con la oferta, la determinación de la oferta, la determinación de la demanda. Y finalmente también ya hemos visto la anterior semana todo lo que viene a ser el análisis técnico. Es decir, ya hemos definido un tamaño y una localización de nuestro proyecto. Hoy nos toca ver, a partir, por supuesto, de los procesos de la identificación del número de personas que van a trabajar, de la identificación justamente del equipamiento necesario, que si volvemos un poquito para atrás, le hacemos recuerdo precisamente de los tratamientos que se van a desarrollar y todos estos elementos, pues ya nosotros podemos ir poniéndole, como quien dice, número a esas necesidades. Nosotros habíamos dicho con el ejemplo que teníamos, por supuesto, que en función, por ejemplo, a las características de nuestro proyecto, ya incluso hay ciertos lineamientos que tiene, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para proyectos de esa índole, para poder determinar, en este caso, el tamaño de nuestro personal, de nuestro staff. Por consiguiente, nosotros, por ejemplo, para un relleno mediano, debemos de tener, por supuesto, un jefe de relleno, debemos de tener 2 choferes de maquinaria pesada, de tractor oruga y de pala cargadora, debemos de tener un mecánico para que permita justamente hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de la misma, un responsable de las balanzas y, por supuesto, en este caso, todos los operarios que forman parte, en este caso, de una organización. Para un relleno sanitario grande, denominado grande, el número de personas que forman parte de esa institución son 16. Fíjense, en esta parte del análisis técnico, de la parte de ingeniería, nosotros habíamos descrito los proyectos, los procesos que se van a desarrollar en él, y también habíamos descrito más o menos, a grandes rasgos, las necesidades en cuanto al personal, en cuanto a los procesos, en cuanto a los requerimientos, en cuanto a mobiliario. Pero lo que habíamos dicho y habíamos hecho en la parte del análisis técnico es precisamente hacer lo que yo les estoy mostrando en este instante. Nosotros vamos a decir qué tipo de maquinarias vamos a requerir. En este caso, una maquinaria, un tractor oruga, un tractor compactador, un tractor pequeño que permita justamente que tenga una pala cargadora, una volqueta con una capacidad de entre 8 a 10 cubos, vehículos auxiliares como pueden ser equipos que permitan hacer el desplazamiento del personal y una balanza registradora. Fíjense que acá lo que hacemos es simplemente describir los requerimientos que tiene el proyecto en cuanto a mobiliario, en cuanto a la infraestructura, en cuanto al personal y en cuanto a los insumos que se van a requerir. Mas no estamos diciendo de cuánto vamos a gastar para poder adquirir estos productos. Simplemente estamos diciendo qué tipos de equipos son necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto y qué tipo de análisis se van a desarrollar. En función a eso, nosotros vamos a requerir, por supuesto, el personal técnico necesario para el desarrollo del mismo. Una vez que tenemos todo esto, ahora sí ya empezamos a hablar del análisis económico y el análisis financiero. Para ello, por supuesto, en el análisis económico lo que vamos a hacer ya es poner, como quien dice, los puntos sobre las I. ¿A qué me refiero con poner los puntos sobre las I? A decir, en este caso, si habíamos dicho que vamos a trabajar con 16 personas, pues a esas 16 personas nosotros tenemos que decir cuánto va a ganar cada uno de ellos, cuánto va a ser la planilla mensual que vamos a tener
cuánto va a ser la planilla anual, tomando en cuenta, por supuesto, el pago de los finiquitos, porque se van a hacer contratos anuales, pero también el pago, por supuesto, de los beneficios sociales relacionados precisamente con el tema de todos en este caso, los beneficios que tiene un trabajador a fin de año. Entonces, se tiene que contemplar prácticamente todos estos elementos. Y para empezar a hablar del análisis económico, es importante que tengamos que empezar a definir el tamaño de la inversión que se va a desarrollar. Es decir, en la parte económica nosotros definimos cuánto es lo que se va a necesitar en cuanto a recursos económicos para el desarrollo, para la ejecución, en este caso, de nuestro proyecto. Y cuando hablamos nosotros de inversión, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, dos aspectos. Uno es el tema de activos fijos y el otro es, por supuesto, de activos diferidos o activos intangibles. El activo fijo, que es el patrimonio tangible, es aquello que se puede tocar, es algo que ustedes pueden mirar y ver, apreciar. Por ejemplo, la construcción de un edificio es un activo fijo. La compra, adquisición de un televisor, de una retroexcavadora, de una pala cargadora, de una motocicleta, eso es un activo fijo. La compra de un escritorio, todo lo que se pueda ver y tocar, pero por sobre todo de lo que se pueda tocar, se denomina en este caso activo fijo. En este caso sería el patrimonio tangible o los bienes físicos de una organización que van a ser descritos, por supuesto, al momento que nosotros definamos, en este caso, el tamaño de la inversión de nuestro proyecto. Los activos diferidos, en este caso, está caracterizada por su inmaterialidad. ¿Qué significa esto? Que no se pueden tocar. Básicamente que no se pueden tocar. Son importantes, es indispensable que estén presentes en la definición del tamaño de nuestra inversión, de nuestro proyecto, pero estos no pueden mirarse, no pueden tocarse, pero son indispensables e importantísimos y tienen que ser tomados en cuenta en nuestro proyecto. De tal manera que, por supuesto, la definición del tamaño de la envergadura del proyecto esté definida precisamente en función, tomando en cuenta estos dos elementos, el tema de los activos fijos y el tema, por supuesto, de los activos diferidos. También vamos, por supuesto, a desarrollar, decíamos que los activos fijos nos permiten justamente tener en cuenta, llegar a cuantificar la cantidad de recursos necesarios para la implementación y la puesta en marcha de nuestro proyecto. Un tercer elemento que en un proyecto debemos de tomar en cuenta es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Una cosa es la inversión. Yo digo, por ejemplo, que para un determinado proyecto, pues yo necesito X cantidad de maquinaria, necesito X cantidad de mobiliario, necesito una computadora, necesito 2 estantes, necesito contratar a 50 trabajadores, es decir, la descripción prácticamente del proyecto mismo. Y en la parte de los activos diferidos, hablo, por ejemplo, que yo necesito para poder determinar mi proyecto y determinar la ubicación de mi proyecto, por ejemplo, yo necesito hacer un análisis técnico desde el punto de vista, por ejemplo, de un análisis biológico relacionado con la profundidad de la napa freática. Es indispensable tomarlo en cuenta dentro de lo que viene a ser la inversión, dentro de la definición del tamaño de nuestro proyecto. Pero fíjense que el análisis de las características, profundidad de la napa freática y otros elementos, lo que vamos a hacer nosotros en el proyecto es contratar a una empresa especialista que nos permita venir, mirar el tema de la profundidad, ver otras características que tienen que ver con el tema hidrológico y todos esos elementos. Pero fíjense que el resultado de esa inversión no es tangible, no se puede medir, pero sí es importantísimo para poder definir, por ejemplo, el tamaño de nuestra organización, el tamaño del proyecto, nos pueda definir, por supuesto, dónde se va a ubicar el proyecto, porque hay ciertos requisitos relacionados precisamente con los estudios hidrológicos, con los estudios de suelo, con los estudios, con las capacitaciones. Hay muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta al desarrollar un proyecto.
En cambio, el capital de trabajo, que es la tercera opción que nosotros tenemos que analizar, habla de manera más concreta del capital en liquidez que se tiene que tomar en cuenta, que se tiene que prever para el funcionamiento del proyecto, el financiamiento de costos operativos en cuanto ingrese, como que dice, en operación la empresa a generar utilidades. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con capital de trabajo? Capital de trabajo sería, si nosotros tenemos un proyecto que va a tener 10 años de duración, el año 1, por supuesto, no va a generar recursos, ¿no es cierto? Porque durante ese año 1, pues si tiene que ver con el tema de repente de un proyecto forestal o un proyecto agronómico, ese proyecto 1, pues de repente vamos a estar con la captación de semillas, de variedades, de nuevas variedades para ser implementadas, por ejemplo, para implementar un vivero. Pero resulta que vos contratás personal, vos tenés que recomprar cierto material, que es materia prima para el desarrollo de tu vivero, por ejemplo. ¿Qué significa? Que durante un año, o probablemente durante unos 6 meses, mínimamente vos no vas a tener ingresos, porque tu proyecto no está generando todavía ingresos. Entonces, durante estos 6 meses o un año, la organización, el proyecto, tiene que contar con recursos económicos para poder solventar planillas de trabajo, planillas de sueldos y salarios, en este caso del personal que vas a contratar para que pues, para la puesta en marcha de tu proyecto. De repente, si vos necesitas, por ejemplo, poner, si tu proyecto tiene que ver con el tema de la lombricultura, pues entonces vos tenés que comprar, por supuesto, las lombrices, y tenés que tener una serie de elementos que te van a poner en marcha, en este caso, tu proyecto. Entonces, se tiene que prever precisamente eh, el capital para poder tener liquidez, para que puedas de alguna manera, por supuesto, poner en marcha tu proyecto, financiando tus costos operativos que permitan, por supuesto, a la empresa entrar en funcionamiento hasta que tenga, por supuesto, utilidades, que genere ingresos y que de por sí solo el proyecto pues ya pueda solventarse. Bien, decíamos que en esta parte, en el análisis económico, lo que ya hacemos es, por supuesto, es empezar a poner, en este caso, números a todas las planillas, a todo lo que nosotros habíamos mencionado. Yo les tengo acá, por supuesto, es un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta cómo nosotros en la parte del análisis técnico, en la parte de ingeniería, habíamos dicho que vamos a trabajar con elementos que nos permitan, por supuesto, describir qué tipo de mobiliario nosotros necesitamos y cuántos mobiliarios necesitamos. Ya acá, basados, por supuesto, en proforma, basados precisamente en análisis de costos de mercado, nosotros vamos a ir colocando la cantidad o el precio unitario de cada uno de los elementos previstos, como equipos de computación, maquinarias y equipos, muebles y enseres y otros, para ir definiendo el tamaño de nuestra inversión y el tamaño de nuestro proyecto. De tal manera que, por supuesto, preveamos todo lo que tiene que ser, en este caso, lo primero que habíamos mencionado, los activos fijos. ¿Qué serían los activos fijos? Pues los activos fijos son los muebles, son las maquinarias, son los equipos que yo voy a necesitar. Es decir, todo aquello que se pueda ver, que se pueda tocar. Esos son los activos fijos. En cambio, los activos intangibles, la inversión en activos intangibles, es todo aquello que, por supuesto, no se puede tocar, que no se puede apreciar, pero que sí son importantes, como por ejemplo un estudio topográfico, un estudio geotécnico, un estudio hidrológico, los gastos por el tema de procesos de licitaciones y otros que tengan que ver y que permitan, por supuesto, ser parte de nuestro proyecto. Entonces, todos estos elementos tienen y deben de ser tomados en cuenta. Esto sería, en este caso, es un ejemplo de la inversión intangible que tiene que tener en un proyecto. Una vez que tenemos ya definidos, por supuesto, nuestros costos, ya hemos dicho cuánto lo vamos a desarrollar,
debemos ir definiendo algunos aspectos por supuesto, perdón, lo que yo les mencionaba, lo que les estoy mostrando en este cuadro, es el capital de trabajo que va a ser necesario para la ejecución y la puesta en marcha de un determinado proyecto. ¿Qué sería en este caso el capital de trabajo? Pues los sueldos y salarios previstos durante el primer año. ¿Por qué? Porque es necesario, porque el proyecto probablemente en el primer año, con el ejemplo, durante un año este proyecto no va a generar ingresos, por consiguiente, se debe de contar con el capital necesario para poder cubrir sueldos y salarios, uniforme, material de escritorio, material de limpieza y servicios y el pago de servicios básicos y publicidades. Todo esto, por supuesto, incluyendo el tema de gasolina, mantenimiento de maquinaria pesada y otros elementos que nos permitan, por supuesto, ya ir definiendo cuánto de recursos económicos nosotros o nuestro proyecto necesita para que el proyecto marche, empiece a ser operable y empiece a generar recursos. Y una vez que ya esto, por supuesto, se prevé durante un cierto periodo de tiempo. Pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses o puede ser un año en función a las características propias de cada uno de los proyectos. Con el ejemplo que ustedes tienen acá, pues se va previsto en este caso por 12 meses. Cuando ya empezamos, habíamos dicho que en lo que viene a ser en este caso en la inversión tangible o la inversión fija, se toma en cuenta, por supuesto, toda la inversión que se va a tener en cuanto a los muebles, equipamiento, maquinaria que se va a tener. Pero, sin embargo, también se tiene que prever, y es parte, por supuesto, de otros costos, en este caso, el pago, por supuesto, de los salarios del personal que va a ser contratado, el pago de los servicios. Aquí tienen ustedes un ejemplo donde se ha previsto, por ejemplo, la contratación de un administrador, una secretaria, un jefe de operaciones, un lavador de vehículos y de 2 choferes. Esta es una empresa, este es un plan de negocio que prevé, en este caso, la incorporación de un proyecto relacionado con estas características. Se tiene que prever, por supuesto, fíjense, un sueldo básico, esto está expresado en dólares norteamericanos, de $600 al mes, que va a percibir este señor, que es el administrador, y el chofer va a percibir $250 al mes. Sin embargo, el haber básico es diferente, como que dice, al total ganado. Porque una organización y nuestro proyecto no solamente debe de prever el gasto mensual que vamos a tener con nuestro proyecto, sino también tiene que cumplir con ciertas normas que ya están previstas en Bolivia, como es, por ejemplo, el pago de beneficios sociales al final del año. En ese sentido, nosotros tenemos que prever del sueldo mensual, el 8,33% de tu sueldo va a ir destinado precisamente para el pago de aguinaldo a fin de año. También este mismo porcentaje se tiene que prever para el pago de la indemnización. Es decir, cumplen un año, vos les pagás todos los 12 meses que han trabajado, les pagás su aguinaldo, pero también tenés que pagarle por ley un sueldo íntegro. Es como si tuvieran 2 aguinaldos a fin de año. De esa manera estarías cumpliendo con las prestaciones sociales, cumpliendo con todo lo que está establecido en la ley. Sin embargo, también cada trabajador tiene derecho a salud, tiene derecho a ciertos beneficios que es un aporte patronal y tienen que estar tomados en cuenta precisamente cuando uno desarrolla su proceso de planificación. En este sentido, el 10% de tu sueldo, de lo que está ganando este señor, como aporte patronal, debe ir para, en este caso, la Caja Nacional de Seguro. Es decir, $60 por trabajar, en función a la cantidad de sueldo que tiene cada trabajador. El 10% se va, en este caso, a la Caja Nacional. El 1,71% se va al Sistema Integrado de Pensiones. El 2% del sueldo se va, en este caso, a Provivienda. ¿Qué significa? Si ustedes miran,
Lamentablemente está un poquito, ha salido entrecortada el gráfico, pero ustedes pueden fijarse que lo que percibe en este caso una persona, ya sea un administrador o sea un simple chofer, no es solamente en este caso lo que vos vas a destinar, no solamente son los $600 que vos vas a destinar por mes, sino que vos tenés que prever todos estos gastos y resulta que este administrador de forma mensual te va a llevar en este caso a, a generar un gasto real de $782. Es decir, se tiene que prever el pago de beneficios sociales y así también los aportes patronales para poder llegar a cumplir con la legislación vigente. De tal manera que, por supuesto, vas a tener un costo, un gasto mensual y vas a poder definir de manera clara este porcentaje, que son los $6.192, lo multiplicas por 12 y vas a tener, por supuesto, un dato general que va a permitirte saber exactamente cuánto estás ganando al año. También debes de prever, por supuesto, el pago de servicios básicos, como es agua, luz, servicios, bueno, el servicio de recojo de basura va incluido en el tema de la luz, pero si tuvieras alguna otra descripción y si tu proyecto incluye, por ejemplo, el tema de pago de internet y otros, tiene que estar contemplado precisamente en tu gasto, en tu presupuesto mensual y en tu presupuesto anual. De tal manera de que tu inversión total incluya, por supuesto, lo que estás previendo en tu inversión fija, que en este caso son todo aquello que te permita, por ejemplo, desarrollar, implementar el proyecto, la maquinaria, el equipo, la infraestructura que vas a construir. La inversión intangible son los estudios básicos, aquello que no se puede tocar, que es indispensable, que es importantísimo para que la puesta en marcha de tu proyecto, y el capital de tu trabajo. El capital de trabajo que te va a permitir tener, por supuesto, una inversión total, en este caso, con el ejemplo que ustedes tienen, de 5 millones y su fracción, que es la suma de estos tres elementos. La inversión fija, la inversión tangible y el capital de trabajo. Tu proyecto debe de prever la depreciación. Vamos a ir hablando qué es la depreciación. Ustedes saben que cuando hablamos de activos fijos, hablamos de que todo, absolutamente todo, tiene una depreciación. Llámese un equipo de computadora, o de computación, o una maquinaria X, incluso la infraestructura propia de un edificio, de una casa, tiene, por supuesto, una depreciación anual. Es decir, que a medida que vaya pasando el tiempo, va perdiendo el valor de ese activo. De eso que se tiene que tomar muy en cuenta, de tal manera de que la depreciación nos va a permitir calcular la depreciación de los activos fijos, es decir, la pérdida del valor adquisitivo a lo largo del tiempo. En ese sentido, con el ejemplo que yo les he venido dando, los muebles y enseres que en el proyecto sumaban 30.800 bolivianos, tienen una vida útil, estos muebles y enseres tienen una vida útil de 10 años. Es decir, que van a tener una depreciación anual de 3.080 bolivianos. Esa es la depreciación, esa es la pérdida del valor adquisitivo que va a tener los muebles y los enseres. Los equipos de computación todavía un poquito más complicados. Habíamos dicho que nuestro proyecto iba a tener se iba a gastar un monto global de 21.000 bolivianos. Esto es la compra inicial, pero la vida útil de estos equipos es de 5 años. Es solo 5 años, es decir, vamos a tener una depreciación anual en este caso, de 2.000 bolivianos, 2.100 bolivianos. Y durante los 5 años se va a despreciar prácticamente una depreciación acumulada de 10.500 bolivianos. Es decir, prácticamente vamos a perder la mitad del valor de los equipos a los 5 años en comparación con... En el caso de los muebles y los enseres, fíjense que a los 10 años
¿Por qué decimos a la mitad? Porque este proyecto, habíamos mencionado que tiene una vida útil de 10 años. Entonces, por consiguiente, vamos en este caso con el ejemplo de los muebles, a los 10 años, prácticamente nuestros muebles, nuestros enseres no tendrán ningún tipo de valor. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ok. En el caso, se prevé también, en el caso del equipo de computación, la maquinaria pesada, los camiones compactadores y todo lo demás. En el caso de los camiones compactadores, habíamos mencionado, por ejemplo, que teníamos un valor del activo de 840.000 bolivianos, con una vida útil de 5 años, es decir, que 84.000 bolivianos tenemos una pérdida de depreciación del valor adquisitivo de estos productos. Y a los 5 años vamos a tener una pérdida de, en este caso, de 420.000 bolivianos. Toda esta depreciación anual tiene que ser proyectada a los 10 años y de esa manera nos va a permitir tener un valor residual y tenemos que prever en este caso, por ejemplo, en el caso de los equipos de computación, tendríamos que prever que una vez, la vida útil del proyecto son de 10 años, pero a los 5 años prácticamente ya nuestros equipos de computación son obsoletos. Por consiguiente, el proyecto tiene que prever la compra, la adquisición de nuevos equipos de computación. Para eso se hace precisamente el tema del cálculo de la apreciación del proyecto para que se tomen en cuenta todos estos elementos y, por supuesto, puedan ser analizados de forma estadística. En lo que viene a ser el análisis de financiamiento, el análisis justamente de nuestro proyecto, cuando es un proyecto netamente privado, debemos de tomar muy en cuenta ya lo que habíamos mencionado anteriormente, lo que ya hemos mostrado, precisamente un cuadro global donde podamos tener la inversión fija en cuanto a muebles, enseres, maquinaria, equipo de computación, vehículos, el financiamiento que se tiene que tener por parte propia, y es decir, como aporte, y el financiamiento que se va a tener para, en este caso, la puesta en marcha del proyecto, si que fuese un proyecto privado, y por supuesto se debe incluir en este caso la inversión diferida, que es la inversión intangible, aquello que no se puede medir, que no se puede tocar, y el capital de trabajo. Todo esto nos va a tener una inversión total. Del 100% en este caso, con el ejemplo que ustedes tienen acá, que con el 100% de la inversión, el 43% va a ser aporte propio. Y el 57% va a ser a través de financiamiento. Es decir, se debe de tocar las puertas, en este caso, de las instituciones financieras que permitan, en este caso, cubrir, que nos puedan prestar, en este caso, el monto requerido para la puesta en marcha de nuestro proyecto y que, por supuesto, sea accesible en cuanto a los temas de las tasas de interés y los plazos y las garantías que nosotros podamos tener para el desarrollo y la adquisición, en este caso, del préstamo. Entonces, prevemos, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta por lo menos a 3 instituciones financieras. El monto siempre va a ser igual y las tasas, esto ya va a variar en función a las características propias de cada una de las instituciones financieras. En este caso, bajo este ejemplo, nuestro préstamo tiene que desarrollarse a través del Banco Económico porque es el que nos ofrece una menor tasa de interés. Perdón. Entonces, una vez que nosotros hemos definido que se va a hacer a través del Banco Económico, se tiene que hacer una proyección de nuestros gastos para el tema de la amortización que se va a desarrollar precisamente a favor de este banco, quienes nos va a prestar los recursos necesarios para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Habíamos mencionado que va a ser un plazo de 10 años por 120 meses, con una tasa de interés anual del 6%, y la cuota va a ser variable. Para ello, por supuesto, si habíamos mencionado que en este caso el pago va a ser anual, el pago puede ser mensual también, eso ya uno lo define en función de las características propias de tu proyecto, tu capacidad de pago.
uno puede definir que vas a pagar cada 6 meses o que vas a pagar cada año. El ejemplo que ustedes tienen es que va a haber un solo pago anual, donde por supuesto, si es 600.000, va a haber un pago al capital de 60.000 bolivianos. Perdón, este ejemplo es en dólares, 60.000 dólares anuales. El tiempo que ha transcurrido son los 365 días. Estaríamos amortizando, de acuerdo a este porcentaje, por supuesto, una cuota mensual de 6.000, más un interés. En este caso se tiene que prever, por supuesto, un interés del 6%, que equivale en este caso a 3.600 dólares. Un ITF, no recuerdo si es el 1 o 2% o 1.5%, la cosa que nos da en el ejemplo 28,8 para el año 1. Y finalmente vamos a tener, por supuesto, una cuota mensual de 9.628 dólares. Fíjense, hay algo que de repente ustedes vayan a preguntarse: ¿por qué en el año 1 los intereses prácticamente pareciera ser el doble o el triple, cuando en realidad sigue siendo un mismo tasa de interés? ¿Por qué no son fijos los intereses? ¿Por qué en el año 1 es 3.600 el interés y en el año 10 prácticamente 360 dólares el interés? Pareciera ser, esto el interés mensual, ¿no es cierto? Pareciera ser que a primera vista, pareciera ser de que el interés es variable, pero no es así, porque este interés se saca, en este caso, de saldo capital. El interés del 6% en este caso, de 6.000, el 6% de 6.000 de forma anual es 3.600. Pero para el año 2, el saldo capital sería en este caso los 60.000 menos lo que se ha amortizado en el año 1. Es decir, tendríamos un saldo capital de 54.000 dólares. Y el 6% de 54.000 dólares es 3.224. Luego, en el año 3 también hacemos el mismo análisis. Nuestro nuevo saldo capital sería 54.000 menos los 6.000 que ya se ha amortizado. En este caso tendríamos un saldo capital de 48.000 y eso multiplicado por el 6%, una tasa anual del 6%, sería 2.880 dólares. Y así sucesivamente. De tal manera que ese 6%, a medida que se vaya pagando nuestro préstamo, va a ir reduciendo la tasa de interés, porque no es lo mismo sacar el 6% de 60.000 que sacar de 6.000, ¿no es cierto? De 6.000 tendríamos una tasa de interés de solamente 360 dólares anuales, que en teoría sería una pichanga al año 10. Por consiguiente, si ustedes miran, en este caso el ejemplo nos dice que el banco lo que hace en este caso es asegurarse de que se va a recuperar, en este caso, lo que el banco te está prestando, pero también el banco tiene que ganar, y el banco va a ganar siempre. En ese sentido, si ustedes miran, en los primeros 5 años, prácticamente tiene gran parte del porcentaje de lo que el banco va a ganar, ya lo ganó en los primeros 5 años. Y ya incluso lo que hacen las instituciones financieras es cuando vos llegás, por ejemplo, al año 9, al año 8, y tenés un saldo capital prácticamente bajo, lo que incluso hace el banco es de llamarte y decir: señores, ustedes son muy buenos pagadores, han demostrado que son puntuales, que tienen compromiso y que siempre han pagado de forma puntual. Por consiguiente, el banco ha visto por conveniente prestarle nuevamente los recursos que ustedes vean por pertinente. La idea es que esto sea siempre un ciclo, que vos, como en este caso como empresario, como dueño, propietario, siempre le estés debiendo al banco. De esa manera ellos se aseguran de que ellos van a estar ganando siempre esto en los primeros años, y por supuesto va a haber una mayor ganancia hacia ellos. Ok, luego vemos la parte del análisis financiero.
Y análisis financiero, por supuesto, es importantísimo, es indispensable. Esta es ya, en este caso, la última parte de lo que viene a ser nuestra segunda unidad, que habla acerca de la formulación del proyecto. Esta parte, ok. Esta parte, por supuesto, es importante, es indispensable, es importantísima que lo podamos analizar, pero vamos a hacer algo interesante. Me interesa que, vuelvo a insistir con esta palabra, o este concepto, que ustedes aprendan. Y en ese aprender, yo quiero que ustedes podamos no avanzar por avanzar, sino que avancemos aprendiendo. En ese sentido, vamos a concluir con nuestro avance por el día de hoy y vamos a entrar a una ronda de dudas, consultas y preguntas respecto a lo que viene a ser el análisis económico. Recuerden que hemos grabado la presentación de tal manera que, por supuesto, en unos minutos más esta va a estar en el aula virtual y va a estar accesible para ustedes. En este sentido, vamos a